Hola, buenas tardes, buenos días, ¿Cómo señor estás? ministro, buenos días a todos los que están en la transmisión. Eh, y termino con esto para que empecemos el diálogo. Vamos creando ese cimiento. Esa relación con los hijos es como armar un rompecabezas donde tenemos, o de pronto no un rompecabezas, digamos un edificio, una casa, construyamos una relación de base muy buena para que cuando llegue la adolescencia, que es una etapa tan difícil en todos los seres humanos, podamos tener una mejor comunicación con ellos. No interrumpirles su individualidad, pero para tener una mejor relación, eso tiene que venir de atrás. Una relación con los hijos no se va a crear de la noche a la mañana. Y sobre esa base, pues hoy queremos con la doctora Jenny también hablar de muchos temas, pero decirles que desde el ministerio, como seres humanos, siempre estaremos para apoyar a los que nos necesiten. Doctora Jenny. Bueno, Jenny, o profesora Jenny. Bueno, sí, estabas planteando unas cosas muy importantes en relación con lo que estamos viviendo en esta situación, con la importancia justamente de vincularnos a la vida pues, de los niños y las niñas, y la situación de aislamiento nos ha obligado en estas situaciones en el hogar a redistribuir tiempos, espacios, para poder reconocer, digamos, esos lugares protagónicos que tienen los niños y las niñas. En este sentido y en el marco pues, de la celebración del Día de la Niñez, es importante que podamos hacer estas reflexiones en torno también a cómo la recreación apunta a ese desarrollo de los niños y las niñas, ¿sí? Cómo la recreación como satisfactor de necesidades y como promotor del desarrollo humano, logra beneficiar el desarrollo de los niños y las niñas a través del juego y otras manifestaciones. Logra justamente suplir, digamos, o responder a las necesidades de afecto, de participación, de creación. Sí, hace rato tú lo decías y alguien participaba allí diciendo, claro, es dejarles ser a los niños lo que son. Que actúen con espontaneidad, que puedan crear, que puedan imaginar, y en este momento de encuentro con los niños en nuestros hogares, todo el tiempo de compartir con ellos sus diálogos, sus juegos, sus rabias, sus momentos de alegría, de euforia, es importante empezar a reconocer justamente algo que impulsa desde el ministerio justamente, y es la recreación para la primera infancia. Claro, y antes de seguir, un saludo a todos los campamentos juveniles del país, un programa que me encanta. Estuvimos el año pasado en la final en Dibuya, en La Guajira. De verdad que me llena de emoción poderlos saludar. Y eso que dices es muy importante por lo siguiente, porque a veces truncamos la espontaneidad de los niños. Nos parece que cuando un niño es espontáneo, entonces hay que corregirlo. Cuando un niño dice mentiras, y ese es un tema que a mí me gusta explorar mucho, la mentira de los niños, es que los niños en su cerebro son creativos y tienen unas manifestaciones adicionales de esos mundos, entre comillas, paralelos que llevan en el juego. Y hay algo que, digamos, se vuelve muy científico, pero lo quiero decir así. Hay un libro que habla sobre el autoengaño. ¿Por qué el autoengaño? ¿Por qué los seres humanos necesitamos autoengañarnos, entre comillas, para sobrevivir? Porque el autoengaño nos ayuda a mantener un ego que biológicamente es necesario. El ego que es nocivo es el ego que ya se engrandece y ya entonces uno cree que es más que el otro. Y el autoengaño viene desde muy niño. Desde muy niño uno necesita tener esos mundos de creatividad, de ingenio, de espontaneidad para poder ser. Y sobre esa base yo creo que, y Jenny lo decías muy bien, es cómo logramos como padres sobre todo, porque es que nosotros somos una pieza fundamental en el desarrollo de los niños. Y a nadie le enseñan a ser papá, a nadie. Eso no es una materia ni en el colegio, no es una materia en la universidad, que además deberían serlo. ¿Cómo logramos nosotros en ese mundo de racionalidad? Porque a los grandes también nos meten en unos estereotipos de que todo, 2 más 2 es 4, y todo lo que salga de la racionalidad y se vuelva emocional, pues puede ser calificado de una manera u otra. Yo no estoy de acuerdo, soy una persona que cree mucho en la inteligencia emocional, en la disciplina emocional, incluso está por encima de la razón. Pero entonces ahí la pregunta y la reflexión es, ¿cómo como padres
logramos compenetrarnos en esa forma auténtica de dejarlos ser ellos? Pues digamos que hay acá un punto de partida importante y es la disposición para hacerlo, ¿no? De padres, madres, cuidadores que están ahorita compartiendo sus espacios con los niños y las niñas, tener una disposición para participar con ellos en sus diferentes momentos. No solo se nos convierta en nuestro momento de trabajo y el momento de las labores escolares de los niños y las niñas, ¿sí? Y el resto, bueno, dejarlos allá que hagan sus actividades libres, sino encontrar un justo balance entre lo que es sus rutinas, porque ellos organizan los tiempos de una manera muy diferente a los nuestros. Ajá. En relación con nuestros tiempos de trabajo. Entonces los niños y las niñas tienen sobre todo rutinas, ¿sí? Okay. Vincular y hacer un balance perfecto entre lo que son sus compromisos escolares y otras labores que seguramente también tenemos en nuestras casas con ellos, para que nos colaboren, y los momentos de esparcimiento, de juego, de creación a través del juego, de la literatura, a través de la pintura, en la que nosotros podemos compartir. Y eso, fíjense que no es solo provecho para los niños y las niñas y un compromiso de nosotros como adultos, sino que también tiene que ver con nuestra propia organización y nuestros propios momentos de ocio. Para la gran mayoría de los padres y madres, encontrarse con sus niños en momentos de juego, encontrarse con sus niños en momentos de esparcimiento, es también su momento de esparcimiento, es también su momento de recompensa, pues, de ese compartir con los niños y las niñas. Entonces, ese compromiso parte de una disposición del adulto por querer compartir con los niños, por un lado, y por otro, de generar ambientes, espacios en los que ellos puedan estar. Creo, pues, por supuesto, en el marco de la situación que nosotros estamos viviendo actualmente, toda la situación nos ha obligado a repensarnos, ¿cierto? A reorganizarnos, y parte de esto también tiene que ver con ese reconocimiento por los espacios que compartimos con los niños y las niñas. Ok, y esos espacios, porque obviamente, a ver, uno tiene una realidad hoy en Colombia, y es que muchas de esas familias que tienen hijos o tienen 2, 3, 4 y viven en hogares muy pequeños, creo que ahí el tema del espacio se vuelve fundamental, porque el espacio no es solo mental, el espacio es físico. Y ese encierro, me parece esto, y por eso te lo pregunto, me parece que también debería tener mucha creatividad en el manejo, porque cuando uno tiene 2 o 3 hijos en un espacio reducido, pues es inevitable estresarse, es inevitable pasar al regaño, es inevitable, y ellos también a sentir como impotencia y entonces actuar necios. ¿Cómo ves eso en el tema de espacios físicos? En el tema de espacios físicos, yo pienso ahorita que te escucho una cosa que nos sucede a todos, y es una cuestión de reorganizar los espacios. Y creo que si al final del año nosotros le hacemos un lugar a la Navidad y movemos los muebles y metemos el árbol y el muñeco bueno, tenemos muchos objetos navideños, ahorita nos podemos hacer, pues, el llamado a repensar, observar esos espacios. Seguramente tenemos algunos muebles, algunos objetos decorativos que ocupan los lugares, ¿cierto?, por los que están transitando nuestros niños y las niñas. Entonces creo que el primer llamado es a pensarnos en ese lugar, en ese espacio físico. Seguramente habrán algunos objetos, algunas cosas que podemos y ampliar los lugares, ¿sí? Ampliar los lugares para que los niños corran, salten, se muevan, porque lo primordial en este momento somos nosotros, o sea, familias enteras, padres, madres, niños, como dices tú, en diversas condiciones, muy diversas, en las que tenemos que readecuar los espacios por los que transitamos, ¿sí? Pensarlo también en que sean espacios agradables, no los espacios que de pronto, en lo que yo llamaría lo que era hasta hace unas semanas nuestra vida corriente, eran espacios de pronto que para los que se privilegiaba un lugar para un objeto que nos traía algún recuerdo, pues, emocional, algún vínculo, ¿cierto? Creo que en este momento el objeto no es primordial, ¿sí? El objeto, lo primordial somos nosotros. En ese sentido, reorganizar estos espacios implica, por supuesto, un compromiso, niños, con nosotros mismos, con nuestra tranquilidad de esto que estamos viviendo. Puedes tumbar aquí las cosas,
mira, cuidado con lo otro, varios escenarios, y todo lo que nosotros pudimos haber aprendido en algún momento, readecuando nuestros escenarios escolares, porque yo soy maestra y fui maestra de preescolar, ¿cierto? Y entonces, como todo eso que pensamos en el ambiente, lo podemos hacer ahorita como padres y madres en nuestros hogares, correr los objetos, hacerle espacio a los juguetes, hacerle espacio a las cajas, a las telas, a los cojines, en los, con y a través de los cuales podemos diseñar otros ambientes para justamente estas actividades con los niños y las niñas. Exacto, entonces espacios físicos, cambiar ambientes. He visto mucho en redes sociales, me imagino que todavía eso le dicen así, la golosa, hacer una golosa en nuestros hogares, con cinta pegante, el 1, el 2, el 3. Hoy pensaba precisamente hacerlo acá en mi casa con mis hijas. Me parece que esos juegos son dinámicos. El otro día vi uno muy interesante que era se pintan unos papeles, se ponen las manos y los pies como una especie de twister, creo que se llamaba ese juego. La creatividad también tiene que venir de nosotros como padres, ¿no? Tenemos un estereotipo de cómo es nuestro hogar y creemos que no se puede flexibilizar, y creo que este momento lo que nos lleva es a flexibilizarnos nosotros como padres también, que nos volvemos tan psicorrígidos, esto y aquí va lo otro y no me muevan esto. Un saludo a la gente, dice juegos de mímica. Andrea Valencia es una grama, me consta, y ella en el entorno de nuestros amigos como un ejemplo. Creo que juegos donde a mí, ¿qué me pasa con los juegos? Primero, que era muy mal y creo que sigo siendo. Entonces, también educar en esa manera de juegos que sean de competencia, ¿no? Sí. La práctica, pero volviendo a los juegos de creatividad, creo que cuando hagamos juegos creativos, bien a los papás nos toca ser muy flexibles. No sé qué opines de eso, porque somos los que no permitimos que eso suceda. Claro, y digamos que no podemos tomar esto como un llamado a díganme por favor que jugar con mi hijo, sí, denme el nombre de unos cuantos juegos, sino que como tú lo dices, pensar en espacios, pensar en actividades creativas para los niños nos reta creativamente primero nosotros mismos como adultos, por un lado, y por otro, tú lo decías en la introducción de diálogo, y es dejarnos, yo creo que dejarnos invitar a las actividades de las niñas, ¿sí? Ellos crean sus esferas allí en las que hacen todos sus mundos imaginarios, juegan al cómo sí, piensan en dragones, en dinosaurios, en animales, y muchas veces nos vinculan en esos juegos. Entonces, parte de participar o de hacer estos con los niños y las niñas es dejarnos invitar, ¿no? Dejarnos vincular a ese pues entramado imaginario. Por otro lado, por supuesto, en este llamado a la creatividad, tenemos muy anclada los niños solo juegan complicadas, y como alguien lo comentaba ahorita aquí, que también además la recreación eso es múltiples manifestaciones. Entonces, pensar, por ejemplo, en actividades de mímica, juegos de sombras, ¿sí? A partir de una historia que acabamos de leer, de unas historias que los niños nos cuentan y nos vinculan pues en sus actividades. Pensar en los recipientes que tenemos en las casas, en las telas, en las hijas. Yo aquí reconozco, por ejemplo, algo que mi hermana hace con sus niños y los he visto disfrutarlo mucho, y es que hacen fuertes, ¿sí? Con sábanas, telas, cojines, palos, y se meten allá, y allá duran horas y horas y entran y salen. En ese momento yo creo que es la posibilidad de permitirles a los niños eso decimos, incluso nosotros mismos también vincularnos allá en el fuerte, por ejemplo, para hacer una actividad de lectura, ¿sí? Que nos enfocan las paredes, pues forremos las paredes con papel y permitámosles pintar, permitámosles untarse, acerquémonos también con los más grandes a estos juegos que ellos manejan, a estos programas y todo este dominio que tienen de las tecnologías, y bueno, cuéntame, participar, jugar, vincular. Yo creo que eso es importante, más que de pronto buscamos unos juegos muy específicos. Yo creo que hace parte también de lo que es lúdica, ¿no? Y es una actitud ante la vida. Yo creo que esta situación de aislamiento nos está llamando mucho a la lúdica.
Correcto. Aquí en mi casa al fuerte le decimos y hacemos cambuche todas las noches. Es hacer lámparas y todo este tipo de cosas, que es a lo que nos invitan los niños. Justamente nosotros, o de pronto muchos padres, madres, pues, y cuidar, bueno, esa es la actividad del juego ahorita y ya luego vamos a las tareas. No, los niños pueden estar aprendiendo mucho más en esas construcciones, historias que están partiendo con nosotros, que de pronto de colorear un círculo, bueno, qué sé yo, pegar papel en una hoja, de esa participación y esa interacción que tienen con nosotros en este momento. Total. Vamos a seguir mandando saludos acá. Sofía Estupiñán, mi sobrina, allá en Estados Unidos, la quiero mucho, la vi crecer. Creo que fue mi primer como momento de ser papá, hermana, ayudarla también en la crianza de Sofía. Un beso grande a los Squash. Santiago me está saludando por ahí, les mando un abrazo. Guiro, allá en Man, muy pronto vamos a tener un live con él, un personaje impresionante. Te quería hacer otra pregunta. La nutrición es básica porque el movimiento del cuerpo al final es un compuesto de reacciones químicas en el cerebro que después bajan a todos los órganos y le dicen al cuerpo cómo actuar. Al final, una máquina en el buen sentido de la palabra que funciona de acuerdo a lo que nos alimentamos. ¿Qué crees tú? ¿Qué consejos le podrían dar a esos padres de familia con obviamente los productos básicos de la canasta familiar? Yo hablaba de la vitamina C, pero la B, la D, en este que no están recibiendo sol muchos de nuestros niños. Ojo con eso, cuando vuelvan a salir a las calles hay que tenerlos muy reforzados en calcio y vitamina D porque puede haber fracturas, puede haber lesiones. ¿Qué recomendaciones nos darías? Bueno, aquí digamos que la intervención, pues consejo de pronto sobra, yo siempre y es esta posibilidad de, como tú lo mencionas, con una canasta básica, en las posibilidades justamente de ampliar esa gama de recetas, pues, y a partir de crear con los niños, hacerlos partícipes de lo que estamos haciendo también en términos de la alimentación, buscar las posibilidades, por ejemplo, de no acudir a tantos casos en las que las mesas de algunas familias esto es posible, sino acudir sobre todo a las personas con las que estamos compartiendo en este momento para las recetas, sobre cómo ellas, pero nosotros por las condiciones de vida y de trabajo acudimos a lo preparado, ¿cómo se llama eso? Sí, a lo que viene ya empaquetado y tener la posibilidad, por ejemplo, como hacen mis sobrinos, de hacer arepas, ¿sí? De cocinar huevos, de atender recetas, pues, de las abuelas para justamente en estos momentos de aislamiento. Y ahí dices algo, y por ejemplo en la casa siempre ponemos un plato para que diferencien a alguien. Entonces, por ejemplo, en el de la casa, la abuelita por parte de mamá cocina garbanzos que hace especial. Entonces vamos a hacer los garbanzos de la abuela. Yo soy, digamos, el que hace el arroz en la casa desde muy chiquito. Además es una historia que quiero. Cuando mis papás se separaron, yo me fui con mi papá y vivíamos mi abuela y mi abuelo, mi papá y yo. Y ella me decía, ella era paisa y me decía, mijo, a usted le toca aprender a hacerle el arroz como le a su papá. Pequeño hacer arroz. Entonces en esta casa el arroz es símbolo de papá. Los garbanzos y otros platos, símbolos de la abuelita. Las ensaladas, símbolo de la mamá. Y entonces referencian, y eso creo que queda para toda. Igual, digamos, mi esposa, que es de una familia donde se cocina muy rico. Entonces, platos referencia a un ser humano. Y eso hace que lo llevemos por toda la vida. A mí nunca se me va a olvidar el arroz de mi abuelita, que yo se lo hago a mi papá. Y así sucesivamente. Es un tip que les doy, que referencia a personas con alimentos, porque al final el ser humano vive de la comida. Sí, fíjate que todas las familias tienen las arepas en relación con la abuelita, y esto además todos sabemos, y
tú lo debes saber mejor que nosotros, parte también de que la comida sea nutritiva es el afecto hacia la comida, ¿sí? Esto de referenciar personas, de sentir agradable consumirlo, no solo porque nos evoca algo afectivo, sino porque podemos encontrar justamente un valor allí nutritivo. Bueno, entonces vamos nutrición, vamos juego. Quise una tercera pregunta, el tema de la niñez, la disciplina. Si ves tú cuál es el balance general, cómo debemos disciplinar a... Bueno, ese es un tema controversial. Yo creo que en efecto pues necesitamos nosotros incluir unas normas, unos límites, digámoslo de esta manera, en términos de lo que es la crianza, ¿cierto? Más, por ejemplo, en estos momentos en los que estamos compartiendo el 100% con los niños y las niñas en nuestros hogares. En efecto, pero normas, pero yo creo que acá lo importante de este establecimiento, de esta construcción, es que sea conjunto, sino también en el ámbito escolar, reglas y formas disciplinarias que los niños deben cumplir, ¿cierto? Pero no se les ha explicado qué, ¿sí? Y cuál es la razón de esas digamos, de esa organización, tanto en el como en el escenario familiar. Entonces pienso que la disciplina toma distancia de lo que comúnmente se comprende por serie de ordenamientos, digamos, exteriores al sujeto para que los cumpla y se organice, sino que podamos nosotros construir esas condiciones, esas pautas, normas que nos van a permitir pues desempeñarnos no solo en el entorno familiar, sino en el entorno que además son necesarias. Ok. Nosotros, digamos, y este sea el momento para agradecer a todas las personas del ministerio que llevan tantos años trabajando y llevan tantos años en los diferentes programas. El tema de la recreación, creo que cuando éramos Coldeportes, hoy Ministerio, ha impactado a muchísimas personas. Creo que en Colombia, y lo digo con toda la sinceridad, no se le ha dado el espacio a la recreación y al juego, a la lúdica que merece, porque creo que hoy más que nunca se están con un eje pedagógico y de educación, casi, yo diría que más, pero bueno, de pronto crea controversia, más importante incluso que la educación tradicional, que las matemáticas, que la física, que la química. Eso es muy importante, no estoy diciendo que no, pero el juego, la lúdica, la recreación, y en esa palabra me quiero detener. Hemos escrito un artículo que estamos para publicar sobre recrearnos. Tenemos que volvernos a crear. Y de eso se trata esa palabra. No solo es el juego, no solo es como la gente dice, la recreación. Es que la recreación genera patrones cerebrales muy importantes. Entonces sea este el momento para felicitar todos esos años del grupo de recreación, de las personas que día a día se esfuerzan, se esmeran por todo Colombia, que hoy están en una situación muy difícil, y sobre eso pues vamos a hablar más adelante de las soluciones que tiene el ministerio. Pero sí agradecer inmensamente cómo nos vamos nosotros también a apalancar en el futuro en esas personas que son expertas en estos temas. Se han subvalorado históricamente. Se piensa, yo me doy cuenta con esto tan sencillo. Las personas, digamos, en las actividades de recreación, si hay un buen recreador, los niños no se quieren ir de ahí. Si hay una persona que, y tú les puedes poner cualquier otra actividad, pero si hay un buen recreador, ellos siempre quieren estar ahí. Y sobre esa base creo que el país y el mundo entero les merece un reconocimiento mucho más amplio a esas personas. Sí, yo creo justamente que en estos momentos de aislamiento va a tomar fuerza el sentido, la importancia, la pertinencia de la recreación en el desarrollo humano.
¿sí? Creo que, como tú lo decías, sí puede generar controversia, pero estoy completamente de acuerdo. Y de pronto incluso más que las matemáticas, que sí, que las ciencias, la formación de los niños y las niñas en artes, en humanidades, el lugar preponderante que tiene la recreación, que tiene la lúdica en la formación es fundamental, y lo estamos viendo justamente en estos momentos. Fíjate que, claro, toda la conversación ha girado en torno a la necesidad de la creatividad, de los espacios para la imaginación, para la espontaneidad, porque es que eso somos nosotros los seres humanos, ¿sí? Y en estos momentos estamos acudiendo a esos escenarios. En efecto, la recreación de pronto ha sido subvalorada durante mucho tiempo. Creería que el acceder a la experiencia recreativa, a la vivencia misma, le va a permitir a las personas ir reconociendo, pues a la sociedad en general, ir reconociendo el valor de la experiencia recreativa, de acceder a posibilidades, a oportunidades para la recreación, ¿sí? Y desde allí desarrollar todas sus capacidades en pleno en términos de el balance que yo hace un rato mencionaba frente a lo que pues, tiene que ser nuestra vida laboral, pues nuestros tiempos de trabajo, pero además respetarnos nosotros mismos también nuestros tiempos de ocio, nuestra lúdica, buscar cómo acceder a actividades recreativas, y en ese sentido creo que es importante este momento para el reconocimiento que tiene la recreación, o que debe tener la recreación en los contextos sociales y comunitarios. Así es. Y digamos que cuando crearon el ministerio, yo trataba de usar una frase constante y la sigo usando, es que este es un ministerio de educación. El Ministerio del Deporte generalmente se ve como las grandes medallas, los podios, nuestros grandes ídolos, pero la verdad, este ministerio para mí, donde más fuerza tiene que tener, es en fomento y desarrollo. ¿Qué me entristece hoy? Ver, y hay muchas preguntas sobre esto, ver cómo cuando Coldeportes sale de las regiones y se crean los institutos departamentales, el Ministerio Coldeportes perdió esa influencia, esa real política del deporte y la recreación en las regiones. Entonces cada región casi que hace su propia política deportiva, su propia política de recreación, y hoy no estamos bien alineados. Y esa es una de las grandes, digamos, debilidades que hoy tiene este ministerio, y que obviamente quiero propender el tiempo que me quede acá, por supuesto, para generar una política de recreación, de deporte, de actividad física, y otra cosa muy importante, de juego. Creo que ese valor del juego, y no confundirlo con la recreación, porque el juego tiene unas dinámicas que son muy importantes en su propia esfera, ¿no? Cómo el ministerio podría generar esas políticas de fomento y desarrollo que se apliquen verdaderamente en las regiones. Entonces, creo que estamos llegando a una conclusión muy importante hoy, y es que a los papás no nos tiene que dar miedo, y lo digo con todo el conocimiento de causa, además, porque yo no era muy bueno en el colegio, pero era excelente para el deporte, y era excelente también para, perdóname la expresión, para mamar gallo, para molestar en el buen sentido de la palabra, y eso me parece que hay que dejarlo florecer. Es parte de que uno sea auténtico, de que uno sea adaptable. A veces estamos todo el día pensando en que el hijo tiene que ser perfecto en matemáticas, perfecto en física, perfecto en química, y si les va mal en los exámenes, entonces se destruyó el hogar porque no, nuestro hijo tiene unas dimensiones, nuestros hijos, nuestros niños y niñas y adolescentes tienen unas dimensiones en su cabeza que hay que entenderlas y hay que potenciarlas. Y no seamos tan psicorrígidos, por favor. Sí, son importantes las materias tradicionales, pero también son importantes el arte, el deporte, los idiomas. Entonces, sobre esa base, creo que la gran conclusión hoy es que no tengamos miedo a eso. No estoy diciendo que no hagan bien lo otro, porque a veces dicen, el ministro dijo que no eran importantes. No, sí son importantes y son básicas, pero en el mundo hoy, la gente que sobrevive realmente a todas estas vicisitudes son las personas que tienen lo que llaman skills sociales. Es decir, y eso no lo da las matemáticas, no lo da la física, no lo da la química. Lo da la capacidad de entender el entorno. El deporte lo da, la recreación lo da, el juego lo da.
Sí, yo creo que justamente también que como conclusión pues de este diálogo es reconocer que todos somos capaces de generar esos espacios. Lo que pasa es que estamos consumidos o estábamos hasta hace unas semanas consumidos en esta vida corriente que nos abocaba pues al trabajo, a las carreras, al estrés, y esta situación nos ha invitado a repensarnos, ¿cierto? A transformarnos, a valorar otros espacios de la formación u otras dimensiones de la formación que habíamos dejado relegadas en algún momento, y que es importante reconocer también no solo nuestro esfuerzo, el de los niños y las niñas que han estado todo este tiempo en sus casas atendiendo también pues a todos sus compromisos escolares, y por supuesto el esfuerzo que se hacen desde las entidades territoriales. Yo no quisiera despedirme en este diálogo sin reconocer por supuesto el trabajo que hace el ministerio y que tuve la oportunidad de conocer desde de muy cerca hace unos años, pues con lo que en ese entonces Coldeportes, y el reconocimiento, por ejemplo, a promotores lúdicos en los territorios que atendían desde la recreación a situaciones de conflicto, que trabajaban con madres gestantes, con madres lactantes, con niños y niñas entre 0 y 12 años, que promovían justamente liderazgos, procesos de participación, procesos comunicativos, y que todo eso iba redundando en las condiciones también y en las situaciones familiares que en ese momento vivían los niños y las niñas. Creo que eso en ese momento pudo haber sembrado algo para lo que estamos viviendo hoy en los territorios, y ojalá la recreación se convierta en un escenario que atiende pues a todas estas dinámicas y a todas estas contingencias. Así es, y digamos que estamos de acuerdo. Yo creo que parte de la creación de este ministerio también tiene que ver con todos esos seres humanos que han trabajado, pasaron por Coldeportes. Hoy muchos hacen parte del ministerio, otros no, pero gracias a ellos también, a los logros de nuestros ídolos, creo que lo hemos logrado. Les iba a decir algo importante, y es que nosotros hoy tenemos los grandes ídolos de Colombia. Es decir, si uno mira a los atletas, Mariana Pajón, Katherine Ibargüen, nuestros ciclistas, nuestros futbolistas, creo que ellos en esa faceta no solo deportiva, sino también como unos educadores, como un ejemplo, hacen parte de que este trabajo del ministerio también sea más fácil y también más amigable, porque al final cualquier niño que nace hoy y está en región dice: yo quisiera ser así. Que llegue o no es otra cosa, pero lo pone a soñar. Y creo que aquí vuelvo y digo, el tema de permitir soñar, de dar esos ídolos positivos en un país que tiene tantos ídolos negativos, y nosotros en el ministerio, digamos, esa relación tan importante que hay hoy con los atletas, pues nos permite también decir que se pueden hacer las cosas bien, que hay personas que a través de su sacrificio han logrado grandísimas cosas, y hoy el mundo nos conoce por ellos de manera positiva. Entonces sea el momento para agradecerle a los atletas, a todos los que trabajan, a personas que se han dedicado toda la vida al tema de la recreación y que obviamente quieren el bienestar de nuestra niñez. Mandarle un abrazo aquí a todos. Veo que mi papá se logró conectar, se perdió la parte donde le mando un abrazo grande. Hoy está en su casa, juicioso, encerrado, como debe ser. Gran parte de lo que soy yo hoy es por mi papá, por mi mamá, por supuesto. Entonces, un abrazo grande a todos esos padres de familia, independientemente que estén casados, separados, que estén con sus hijos o no, siempre piensen que son las personas más importantes para nosotros, y que tenemos que cuidarlos como lo más preciado de esta sociedad. Bueno, gracias por la invitación. También un saludo muy especial a todos los niños y niñas de Colombia, a mi amiga Ana María y a Sergio Pinos, y me han enseñado muchísimas cosas durante todo este tiempo, y a todos los niños que pasaron por mi salón de clase, y a todos los que pasarán en algún momento. Muchísimas gracias y feliz día. Jenny, gracias. Feliz Día de la Niñez a todos, los queremos. Un abrazo virtual en estos momentos de dificultad, y que ahí estamos desde el ministerio para seguir apoyando. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, chao.